Acuérdate que Dios, nuestro Señor Jesús, está con nosotros en nuestra barca. No estás solo, no estás caminando solo, siempre Dios está contigo. Entonces vamos a hablar de este tema de la ansiedad que nos toca a todos. Mira, podemos tener problemas en el trabajo, problemas familiares, situaciones que resolver, deudas, y esto nos lleva a una ansiedad tremenda. Y quiero comenzar con mi propia historia, con mi propia experiencia. Te quiero hablar desde mi experiencia. Y resulta que hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, estábamos viviendo una situación muy complicada a nivel familiar. Estábamos viviendo una situación muy difícil y todo empezó con ansiedad. O sea, yo no podía dormir, me acostaba con mi mente a millón, mis pensamientos, generando pensamientos a 1000 por hora que no me dejaba descansar. Me acostaba tarde, obviamente, porque tenía la situación en mi mente, tratando de buscar una solución. Y fíjate que no es que dejaba de orar o de buscar a Dios, pero la ansiedad me llegaba. Yo creo que no era falta de fe, no era falta de conexión, era simplemente que estaba viviendo una situación difícil en ese momento. A veces nos cuestionamos a nosotros mismos también. Decimos, ¿será que me falta fe? Pero si yo estoy buscando a Dios, ¿por qué me siento así? Ya va, es que eso es algo humano. Somos seres emocionales, no se nos olvide eso. Queridos amigos y amigas, somos seres emocionales, sentimos. Cuando estamos pasando por dificultades, nosotros sentimos esas dificultades. Y a veces miramos al cielo y preguntamos, Dios, ¿qué está pasando? Yo te busco, oro, acabo de rezar el rosario y aún así a veces me siento en tensión. Hay herramientas que nos pueden ayudar, obviamente, a llevar mejor estas cosas. La oración, rezar el rosario, ir a la iglesia, sí, pero cuando la situación es muy compleja, necesitamos a Dios, que es más grande que nuestros problemas. Pero no quiere decir que estamos exentos a no sentir angustia, a no desesperarnos. Entonces yo recuerdo que empiezo primero con ansiedad, empiezo a sentir ansiedad, no me podía concentrar, trataba quizás de leer o de hacer algo normalmente que se hace diariamente y no me podía concentrar porque estaba en ansiedad. Hasta que llegó un momento que empecé a sufrir de ataques de pánico. Ahora, ¿cómo se manifestó esto? Te estoy hablando desde mi experiencia, a lo mejor tú estás viviendo lo mismo y espero que esto que te voy a hablar, que te voy a decir en este momento, verdaderamente te pueda ayudar verdaderamente. Resulta un día, 3 de la mañana, me levanto con un escalofrío, me levanto sudando frío, con una presión en el pecho, no podía respirar. Como era la primera vez, miro a mi esposa y digo, no la voy a levantar, no lo voy a levantar, me voy a levantar yo. Me fui a la sala, primero fui a la cocina, me tomé un vaso de agua, me preparé un vaso de agua y me fui a la sala, prendí el televisor y empecé a ver televisión. Trataba de respirar, pero sentía una presión muy fuerte en mi pecho. No sé si tú lo has experimentado de esta misma forma. Si lo has experimentado, déjalo en la caja de comentarios, házmelo saber allí en la caja de comentarios. Empiezo a ver televisión y como a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, concibo otra vez el sueño. Duermo. Me levanto como a las 9, 10 de la mañana, todavía con la sensación en el pecho. Bueno, pasa el día, obviamente, empiezo a hacer mis cosas normalmente, siento todavía la ansiedad, siento cosas extrañas en mi cuerpo, obviamente, la desesperación, el pensamiento continuo, pensando en la situación, en el problema. Llega la noche, otra vez en la madrugada. Lo que pasa es que el ataque de pánico llega sin avisarte. O sea, tú estás muy tranquilo, a lo mejor estás durmiendo, están tus pensamientos a 1000 y de repente, plum, presión en el pecho. Una sensación muy fuerte en el pecho. A veces dolor de cabeza, presión en la cabeza. Bueno, me vuelvo a ir a la cama
a las 3:30, 4 de la mañana, otra vez esa sensación. Ahí sí despierto a mi esposa, le digo, mira, estoy teniendo estos síntomas, no me siento bien. Bueno, me hago una manzanilla, me voy otra vez al televisor, prendo la televisión y comienzo a ver. Otra vez a las 5 de la mañana consigo el sueño, pero al otro día ya no era de madrugada, sino de día. Y cuando empecé a sentir eso de día, yo dije, no, tengo que ir al médico. Fui al hospital, fui a emergencias, me hacen todos los análisis, me controlan el corazón, la presión, todo. Y resulta que el médico me dice, mira, pero tus exámenes están bien, tú no tienes nada, a lo mejor tienes un poco de ansiedad, trata de relajar tu mente, trata de relajarte, de estar más tranquilo. Y nada, vete a tu casa, tómate esto. Me puso algunos medicamentos para calmarme, algunos calmantes, ¿no? Para poder dormir. Llega la noche otra vez, o sea, fueron varias noches seguidas. Y después también en el día. Fui al hospital 3 veces. 3 veces tuve que ir a emergencias, creyendo que me estaba dando un paro cardíaco, sentía que el corazón lo sentía los latidos del corazón, literal, una presión en la cabeza increíble. Y estaba mal, estaba muy mal, estaba sufriendo ataques de pánico, estaba sufriendo de ansiedad. Y esto es algo horrible, es algo que no le deseo a nadie que viva. Pero esto es algo muy común hoy en día en nuestra sociedad. Estamos, como te dije al inicio, en un mundo muy complicado. Deudas, trabajo, vamos a millón, no tenemos descanso, no apartamos un tiempo para descansar, para relajarnos. Y esto pasa factura con el tiempo. ¿Saben qué hice? Tuve que buscar ayuda. Busqué ayuda porque ya me estaba sintiendo mal. Y lo que hice fue conectar con un amigo, hablé con un amigo, este amigo me ayudó, de verdaderamente cada noche nos tomábamos un café o nos tomábamos, yo no podía tomar café, así que no tomaba café, me tomaba una manzanilla, algo, pero para poder compartir con él. Entonces yo siempre aconsejo de que siempre cuando estemos pasando por situaciones difíciles, como en este caso, ataque de pánico, ansiedad, buscar una persona que sea madura en la fe, siempre lo digo también en mis videos, cuando hablo de este tema, una persona que te pueda escuchar y que te pueda dar consejos sabios. Esta persona yo la tenía, era una persona muy cercana a mí, que me escuchaba, pero la situación seguía igual. Y tuve que buscar ayuda. Busqué también a un amigo que era psicólogo, que es psicólogo, y él me mandó a hacer algunas tareas, algunas cosas que fueron calmando mi ansiedad. Obviamente seguí orando, seguí buscando a Dios, pero con más intensidad. ¿Saben qué hacía? Hacía caligrafías, hacía planas con versículos bíblicos, los repetía una y otra vez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cualquier versículo que me encontraba, empezaba a leer la Biblia y lo hacía planas, caligrafías, llenaba todo un cuaderno y enfocaba mis pensamientos en Dios. Enfocar mis pensamientos en Dios, buscar la presencia de Dios, calmaba mi ansiedad. Pero yo tuve que hacer también un trabajo interior, un trabajo interno también, de buscar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz, obviamente, que la vas a encontrar ¿dónde? En la presencia de Dios. Y Dios nos acompaña en el proceso. Yo sentí a Dios en cada momento acompañándome en cada proceso. Obviamente, a medida que iba atravesando el proceso, también activaba mi fe. Esto es algo que yo te quiero aconsejar, recomendar. No te quedes parado, no te quedes sin hacer nada, busca ayuda y siempre activa tu fe, buscando la forma también de solucionar esa situación que tienes. Entonces van de la mano, ¿no? Buscar a Dios y buscar la manera de que Dios te dé esa iluminación, esa dirección para que tú puedas también superar esa dificultad. Entonces, realmente, cuando estamos pasando por ataques de pánico, nosotros como cristianos no debemos pensar que nos falta fe. Quiero volver a este punto, porque somos seres humanos y pasamos por situaciones emocionales
pasamos por crisis en la vida. Como te dije, podemos tener una deuda, podemos tener una situación compleja en nuestro trabajo, estás viviendo una situación difícil en la familia y eso te genera ansiedad. Lo que pasa es que si no tratamos de controlar o buscar una solución a esa ansiedad, se puede convertir después en ataques de pánico y vas a estar mal. Entonces, yo lo que te aconsejo es que busques siempre ayuda en estos momentos. Hay que entender que nuestro cuerpo a veces se pone en modo de alarma, está en alerta, en modo de alerta, está en alerta. O sea, ¿por qué? Porque somos seres emocionales, somos cuerpo también, donde tenemos un sistema nervioso, hay hormonas allí, en juego también. Entonces, a veces no es que es falta de fe, sino que es una condición también física, real. A veces es una condición física real. Y esto es algo que tenemos que entender. Mira, Dios nos crió, o sea, nos ha creado con un cuerpo y alma. Y miren lo que dice el catecismo. El catecismo de nuestra Iglesia Católica. Por eso me encanta la Iglesia, nuestra Santa Iglesia Católica, porque es muy racional lo que nos enseña. No es algo solamente emocional o solamente espiritual, donde se ven cosas, sino que te hace pensar. Cuando tú lees el catecismo, te das cuenta de que todo lo que está allí es racional. O sea, hay mucho estudio detrás, hay una situación, o sea, te enseña realmente qué es lo que está pasando. Entonces, el catecismo de la Iglesia enseña, la persona humana es una unidad de cuerpo y alma. La Iglesia ve al ser humano como un alma atrapada en un cuerpo. No ve al ser humano como un alma atrapada en un cuerpo, sino como una unidad completa. O sea, quiere decir, escúchame bien esto es algo importante. Cuando yo lo entendí, yo dije, wow, me hizo así, la cabeza. Alma y cuerpo estamos unidos, pero cuando una de las dos está en dificultad, la otra también sufre. Si el problema está en tu interior, tiene que ver con el alma, hay algún vacío allí, no estás en plenitud, hay situaciones que se están trabajando dentro de ti, va a afectar al cuerpo, se va a notar en tu cuerpo, se va a manifestar en tu cuerpo, te vas a enfermar, te vas a sentir mal, vas a sentir ansiedad, puedes sentir depresión, puedes sentirte cabizbajo, pero no necesariamente es un problema del cuerpo, sino que es un problema ya de tu interior, de algo que está dentro de ti, en tu alma. Y entonces cuando está afectado tu alma, cuando estás afectado dentro, afectas también el cuerpo. Y cuando estás atravesando por una situación, por ejemplo, de salud, que se está afectando tu cuerpo, también te afecta interiormente. Porque, vamos a hablar claro, cuando pasamos por una enfermedad, nos sentimos tristes, nos entristecemos, nos sentimos mal, no se nos quitan las ganas de hacer las cosas, no queremos hacer nada. A veces nos deprimimos, estamos en el cuarto, no queremos salir, y es porque estás enfermo. A lo mejor no ves una solución a tu enfermedad, te han dado un resultado muy negativo a nivel médico, y entonces eso también está afectando tu cuerpo, pero también te está afectando dentro. Y por eso siempre tenemos que estar pendientes de no perder nuestra conexión con Dios. Tenemos que estar pendientes de no perder esa conexión con el Espíritu Santo, con Dios, que nos fortalece en medio de la dificultad. Entonces es importante ver estas dos cosas. Analizar. Yo aconsejaría siempre, si ya ves que es un problema serio, que es más grande que tú como ser humano, busca al sacerdote de tu parroquia, ve, habla con él, busca personas que te puedan ayudar, que puedan identificar quizás qué es lo que estás viviendo, qué es lo que estás pasando en ese momento, para que
te puedan realmente ayudar, identificar si es algo que tiene que ver, si es algo espiritual, algo del alma, o tiene que ver con algo verdaderamente físico. Y si es físico, tienes que ir al médico. Y más adelante vamos a tocar esta situación. Mira, hay muchos personajes en la Biblia que sintieron angustia, que sintieron ansiedad, que quizás después de un gran triunfo se sintieron mal, en depresión, que no tenían ganas de vivir, que es el caso, por ejemplo, de Elías, que tenía agotamiento y deseo de morir. Imagínate. Él venía de una gran victoria espiritual, pero después cayó en miedo y agotamiento. Se aisló completamente. Pero aquí hay algo importante que te quiero mostrar, que quiero que veas. Lo que hizo Dios, Dios no lo reprendió inmediatamente. O sea, no hizo primero la reprensión, o sea, sino que le da descanso, le da comida, le da agua y acompañamiento. Muchas veces estamos en crisis, viviendo crisis, y Dios lo que hace es darte calma, te da paz, te da todo lo que necesitas en el momento para que te quedes tranquilo. Y luego si hay algo que corregir, Dios lo va a corregir, ¿verdad? Porque muchas veces estamos en depresión y necesitamos ser alimentados. ¿Y cómo podemos ser alimentados? A través de una persona que te pueda dar palabra de aliento, que te pueda dar palabras que fortalezcan tu vida, que fortalezca tu mente, tu fe, gente de fe que te fortalezcan en el momento de la debilidad. Estas personas van y te hacen quizás una comida, te hacen alguna bebida para que te sientas mejor. Hay gente que de verdad tiene este don de servicio, personas que saben cómo tratar con una persona que quizás está pasando por un mal momento, te hacen quizás alguna comida. Y Dios también hace lo mismo, nos fortalece a nivel espiritual, nos alivia el dolor y nos hace ver, mira, pero es que yo te he dado todo, mira a tu alrededor, mira hacia atrás, mira todo lo que yo he hecho por ti. Te voy a tranquilizar, te voy a dar paz. Entonces, cuando hay paz en nuestro corazón, ¿qué es lo que pasa? Que hay lucidez, hay claridad cuando hay paz en nuestro corazón. Podemos ver las cosas con más claridad. En el momento de la angustia, en el momento de la desesperación, no logramos ver luz, no logramos ver con claridad las cosas. Y esto es algo importante. Por eso a veces también decimos, no tomes decisiones cuando estás pasando por un momento difícil. Mira lo que estaba pasando con Elías. Venía de una gran victoria espiritual, pero ya, estoy cansado, estoy agotado, me quiero morir, ¿no? Y a veces, cálmate. Dios te dice, cálmate, ten paz, mira lo que acabas de lograr, mira lo que estás logrando. Esto es algo momentáneo, es algo emocional. Estás atravesando por un momento emocional, algo que te está afectando. Así que quédate tranquilo, espera, no tomes decisiones a la ligera. Por eso, conectar con Dios, siempre. Por ejemplo, el rey David, imagínense el rey David. El rey David iba a las batallas, iba a las guerras. Y muchas veces cuando lees los salmos, te vas a encontrar a un David muchas veces desesperado, orando a Dios, pidiéndole a Dios justicia. Señor, estos enemigos me quieren matar, quieren hacerme esto, quieren hacerme daño, ayúdame, voy confiado en ti. O sea, y a veces pasaba por momentos de crisis, de ansiedad, de angustia, persecución, momentos de peligro, pero hay también momentos donde David decía, sé que estás conmigo, sé que me estás acompañando, te siento, te veo, me ayudaste en esta situación, me libraste de este enemigo. Pero David seguía adelante, nunca desconfiaba de Dios, nunca, y si lo hacía después, obviamente se retractaba porque Dios se manifestaba en él continuamente.
Y así va a pasar contigo y con cada uno de nosotros. A lo mejor tú estás pasando por una situación ahorita, ansiedad, ataque de pánico, a lo mejor no sientes a Dios, dices, Dios no está conmigo, no te siento, estoy orando, pero Dios está caminando contigo y está peleando la batalla contigo. Dios te está fortaleciendo en el camino. Aunque no lo sientas, no quiere decir que Dios está ausente, que Dios no está acompañándote en el proceso. Dios siempre está en el proceso y a veces entramos en el silencio de Dios. Y el silencio de Dios no significa ausencia de Dios. El silencio de Dios representa también proceso. Dios deja que seas procesado. El oro pasa por el fuego, es procesado. Nosotros también pasamos por esa situación, pasamos por esos procesos. Para estar bien como el oro, ser brillantes, estar pulidos, a veces el proceso es necesario. De hecho, a veces no, siempre el proceso es necesario. Nuestro Señor Jesús también pasó por angustia, tuvo ansiedad, estuvo en situaciones muy complejas. Pero te voy a decir una que fue muy fuerte, que fue cuando él estaba cuando fue a orar a Getsemaní. ¿Qué pasó allí realmente con Jesús? ¿Qué estaba viviendo nuestro Señor Jesús en ese momento? Estaba angustiado, estaba desesperado, ya sabía lo que venía hacia él. Entonces él va a Getsemaní, está en Getsemaní, se postra, se aparta a orar y allí le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Ya él sabía lo que venía, pero él estaba lleno de miedo, aterrado, angustiado. Entonces, si a nuestro Señor Jesús le pasó, ¿cuánto más a nosotros que somos simples seres humanos? Digamos, Jesús, que es Dios, pasó por esa situación. Él vivió en carne todas estas cosas. Ese ataque de pánico que tú estás viviendo, esa angustia que tú estás viviendo, esa ansiedad que tú estás viviendo, también la padeció nuestro Señor Jesús. Pero aquí hay algo que me encanta de este pasaje de Jesús en Getsemaní, que Él le dice, Padre, pero que se haga como tú quieras y no como yo quiero. O sea, que se haga su voluntad. ¿Será que cuando estamos pasando por situaciones difíciles, por situaciones complejas, somos capaces de decirle a Dios, Señor, que se haga como tú quieras, líbrame de esta situación, te pido por favor, líbrame de esta situación, pero que se haga como tú quieras, que se haga tu voluntad. Y allí también pasó algo, que cuando él termina de orar, vinieron ángeles en ese momento. Dios siempre después de una crisis, créeme, cuando tú oras llorando, porque yo sé que a lo mejor aquí hay madres que me están viendo, que están llorando por sus hijos, porque sus hijos a lo mejor están en situaciones muy delicadas, muy complejas, y están orando por algún familiar. Quizás hay una persona que tiene un familiar enfermo, está pasando por una situación, llora. ¿Tú crees que Dios, nuestro Señor, no está viendo tus lágrimas? Que Dios no está viendo que estás postrado en tu cama, rezando, orando, pidiendo, que la estás pasando mal. Él sabe todas las cosas y Él sabe que estás en esa situación. Pero después de una situación compleja, que estás viviendo algo difícil, viene Dios y te da fortaleza, te da alivio en tu corazón. Porque es verdad que cuando oramos y descargamos nuestra ansiedad en Dios, que eso lo dice también la Biblia, vengan a mí todos los que estén cansados, que estén angustiados, cargados, que yo les daré descanso. Dios nos dice, tú estás cansado, estás angustiado, tienes ataques de pánico, tienes ansiedad, ven a mí, ven, acércate, que yo te voy a dar descanso. Yo te voy a dar descanso. Entonces tenemos que ser humildes y decir, Señor, necesito de ti. Y te aseguro que después de la oración no vas a salir igual. No vas a salir igual después de la oración. Porque
Jesús en Getsemaní, después de esa oración, yo me imagino que tuvo que haber salido fortalecido, porque lo que venía después era terrible. Entonces, el Padre lo fortalece. Así, Dios en el momento de la angustia, cuando tú oras, abres tu corazón y dices, Señor, necesito de ti, tengo que atravesar esta situación, tengo que ir a este lugar, tengo que enfrentar esta enfermedad, tengo que enfrentar esta crisis. Dios te da esa fuerza para enfrentarlo. Y lo más seguro es que el que camina con Dios termina en victoria. Porque imagínate el rey David, te lo acabo de citar. Imagínate el rey David orando, pidiéndole a Dios que lo libre, que lo ayude en esa batalla, y al final David levantaba su bandera de victoria, porque Dios lo había ayudado, porque Dios iba caminando delante de él, ayudándolo en cada situación. Así Dios está contigo hoy, ayudándote en cada situación. ¿Será que lo puedes creer? Pero vuelvo al tema. Jesús también lo vivió. Entonces Jesús, nuestro Dios, si pasó por esto, ¿cuánto más nosotros? Nosotros también vamos a pasar por esa situación. Aquí hay algo que dijo Juan Pablo II. Habló del sufrimiento humano unido al de Cristo. La espiritualidad católica no consiste en fingir que no duele. Miren lo que nos enseña la iglesia. Sino en no sufrir solos. ¿Qué está diciendo acá Juan Pablo? O sea, el sufrimiento humano está unido al de Cristo. O sea, quiere decir que no pasamos la crisis, la angustia, el proceso solo. Estamos caminando con Cristo. Cristo también lo padece con nosotros. Y esto es algo maravilloso, porque no padecemos solo, es que Cristo está con nosotros, padeciendo esa dificultad y a la vez fortaleciendo tu vida. Y esto es algo de fe, queridos hermanos. Esto es algo de fe. O sea, ¿saben qué es? Algo que te da paz. ¿Sabes qué te da paz? Saber que está Cristo padeciendo, llevándote contigo esa situación, diciéndote, yo estoy de la mano contigo. Esto que tú estás sufriendo también lo estoy viviendo yo. ¿O es que un hijo, cuando está padeciendo, los padres no sufren? Es que esa es la visión que tenemos que tener de Dios. Somos hijos de Dios y cuando nosotros padecemos, Él también padece con nosotros. A Él también le duele esa situación que tú estás viviendo. Por eso te digo, no estás solo. Cristo camina contigo, padece contigo, sufre contigo también. ¿O es que nosotros como padres no sufrimos, como te dije antes, cuando nuestros hijos están en situaciones difíciles, cuando están en una enfermedad, cuando están atravesando algo difícil? ¿No sufrimos nosotros también con nuestros hijos? ¿No sentimos nosotros también ese dolor en nuestro corazón? Pues lo mismo pasa con nuestro Señor Jesucristo. Él padece con nosotros también. Él camina contigo en la dificultad, en la angustia, en la ansiedad, en el ataque de pánico. Y no me canso de decirlo, no estamos solos, queridos hermanos.